Empecé a bailar en el año 90. Nunca había ido a Trujillo y me encantó lo que vi. Y dije, el próximo año estoy acá bailando. Pero en mi casa nadie bailaba, nadie le gustaba mucho la música criolla. Y dije, bueno, yo, a mí no importa. Me paré y me puse a bailar ahí. Y encontré que era un mundo increíble. En el club tengo como socio vitalicio ya 45 años. Bueno, sí. O sea, mi abuelo fue socio del Club Libertad, mi padre fue socio del Club Libertad, yo soy socio del Club Libertad, mis hijos son socios del Club Libertad. Una tradición familiar. Corrían los años, hace 65 años que tiene el concurso mundial de marinera del Club Libertad, que organiza el Club Libertad. El Club Libertad pasaba en esa época con una crisis económica que no se podían cubrir todos los gastos. Entonces, en sesión de directorio, lógicamente yo no estaba, eran nuestros padres los que estaban ahí, idearon algo para poder sacar fondos para poder sostener el club, porque con el aporte de los socios no alcanzaba. Entonces dijeron, vamos a hacer un concurso de marinera. Y ahí empezó todo. Hace 65 años, ¿no?, se inició el concurso mundial de marinera que organiza el Club Libertad. Se me dio por primera vez campeonar en la categoría juvenil cuando tenía 17 años. Tal vez si me pudo haber dado antes, tal vez si de más chico hubiese acelerado un poco más la intensidad de ensayo, tal vez hubiese dado, pero creo que las cosas todos tienen su momento. Así que me tocó ganar en juveniles. La primera vez quedé en segundo puesto en una final, al año siguiente gané. Y bueno, después se dio a adultos. Ya podía, al haber ganado en juveniles, podía competir en la categoría de campeón de campeones. Y ahí gané 3 veces. Y bueno, me tocó también 3 veces consecutivas. Ganar, entregar título, ganar, entregar título, ganar, entregar título. Y en la tercera vez conseguí los laureles. Cuando ganas el tercer campeón de campeones, te dan los laureles de la marinera, ¿no? Que fue a los 27 años. Hay 2000 parejas que van al mundial. Y de las 2000 parejas, hay 11 que ganan. Todas son competitivas. Y a todas, en cualquier momento, todos se esfuerzan para llegar al podio, digamos, ¿no? Y que campeones. Ese es lo que a mí muchas veces digo yo, bueno, pero hay personas que ganan y ganan, pues, y otras personas que, bueno, se esfuerzan para tener la esperanza de ganar en algún momento, ¿no? Mi vida continúa con la marinera. Creo que si no hiciera marinera, mi vida también tal vez se podría detener ahora. Siempre estoy haciendo marinera, o sea, marinera es mi vida.
parte de mi día a día, es mi vida, mi pasión, mi trabajo. Dios lo ha destinado así y ahí estamos. Coliseo Gran Chibú no reúne las condiciones de seguridad para poder volvernoselo acá. Entonces, tuvimos algunos problemas, no nos quisieron dar los permisos. Entonces nos quedan dos caminos, o no hacer concurso o hacerlo en Lima. Y fuimos a Lima y nos recibieron con los brazos abiertos. Definitivamente, gente muy inteligente, el gobierno regional del Callao, las municipalidades del Callao, de Bellavista, La Punta, San Miguel, todo lo que era cerca al Coliseo, ¿no? Y era un Coliseo espectacular, con aire acondicionado y todo lo demás. Entonces ahí lo estamos haciendo por el momento hasta que tengamos la seguridad de que el Coliseo de acá reúna las condiciones de seguridad para los que van a asistir. O sea, yo llego el primer día a los ensayos que se hacían en el Club Libertad y la veo regia, bien arreglada, a la gran señora Olga Fernández. Ya fui, porque yo no podía atreverme a pensar que yo la iba a ganar, ¿no? Una leyenda a la cual admiro muchísimo y nos tenemos muchísimo aprecio. En los 3 bailes antes de la final los empatamos. Eso a mí me dio mucha confianza, pero igual yo decía va a ganar. El problema ya es de ella, no es mío. Ella tiene que demostrar quién es, yo soy una novia. Efectivamente perdí, o sea, pero otro podium. O sea, había otras personas que ya me comenzaban a mirar feo, mucho podium, mucho podium. Y al año siguiente mi pareja ya no quería bailar, porque tenía 4 segundos puestos. Entonces, por favor, que mira, ya ok, pero sin profesores, no, sin profesores. Yo necesito todavía mucho por aprender, ¿no? Que haya tenido suerte o le guste, que tenga facilidad para el baile, no es lo mismo. Y le dije, ya bueno, ensayaremos en mi casa, ensayamos en mi casa. Yo sí me preparaba al margen para aprender más cosas de dama, ¿no? Y ese año ganamos. O sea, 91, 92, 93, 94 ganamos. Y ahí entregué mi campeonato en el 95 y desde ese momento la categoría era la máxima, no habían más. Entonces yo dije, bueno, ya se acabó mi carrera de bailarina. Entonces me pasaron a para ser jurado y comencé a ser jurado, comencé a aprender a ser jurado, porque hay que saber ser jurado, no es que porque tú bailaste bien, ¿no? O sea, aprendí mucho. Después de haber campeonado, aprendí más. Nunca se termina de aprender. Mi vínculo con la marinera fue ese, el del jurado. Yo sentía que aportaba un granito de arena al baile. Yo no me daba cuenta, pero mucha gente decía, ¿y tú bailas cuando calificas? Tú estás así, estás marcando, estás así, siempre, 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 siempre. Pero no había más categorías. Bueno, después vino la Master, que tuve un accidente y me inutilizó y se pasó la oportunidad. Hasta que abrieron una categoría de oro. Pero cuando han abierto la categoría de oro, a mí me faltaban como 7 años, más o menos. Y yo nadaba mucho en esa época. Nadaba 2000 metros 3 veces por semana. Y decía, mis pulmones van a estar inmensos. Fui a ensayar.
Dice saludo, y dice otro saludo y me desparramé. La marinera es el mejor y el más grande ejercicio que existe. Abajo. Mejor ahí ya, se ve mejor y además se te ve más arriba. Se nota que estás creciendo, se te nota más arriba. Entonces yo trabajo arriba, pa, 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 y de ahí me voy, pum. Porque si estás para abajo, pareciera que le estuvieras dándole paso al piso en vez de a ella. ¿Ok? A ver, 1, 2, 3. Ahora, sombrero. 1, 2, 3 y va. Sa. Sombrero arriba. Ajá, ahí. Llevo ya trabajando, enseñando clases a los niños, jóvenes y adultos aproximadamente 6, 7 años y bueno, actualmente con Nicolás y con Luciana pues tengo yo un proyecto bastante importante con lo que es el tema de la marinera, soy su profesor de baile y siempre pues estamos en conjunto como una familia nosotros y trabajamos obviamente de la mano con sus papás para poder avanzar en este mundo tan grande que es la marinera. Enseñar es transmitir todo lo que yo aprendí desde hace muchos años a los demás y trabajar con los chicos pues me llena completamente de alegría. Sus logros son prácticamente los míos y pues me siento bastante cómodo enseñando y más que un trabajo lo veo como una meta con ellos y lo veo como parte de mi vida. Márcalo, ta, ta, ahora, ¿ok? Búscame más los hombros, búscame más. Vamos, Nicolás. Me gusta ese juego de rodillas. Hazme otro ahora, ahí mismo. Otro. Va. Me dicen que bailo muy bonito, que, que me esfuerce para mejorar cada Si te día. revienta. Eso, balanceo, ahora. Me gusta la música, el ritmo, los trajes y cómo es el baile. Mi sueño es ser una gran profesora de marinera y ganar varios selectivos. ¿Hay alguno en especial que quieras ganar? El Mundial de Marinera. Cuando hemos ganado con el pollo el año pasado, primero que nada que yo me quedo así 3 minutos sin creerlo y ya casi que mandan esas máquinas para levantarme, me decía sube al podio porque el concurso tenía que seguir y yo seguía así. Es lo que hizo la banda, Tradición Porteña. Nosotros nos hemos bajado y la banda dejó los instrumentos en el suelo y se paró a nosotros a aplaudirnos. Esas son cosas que no se te olvidan nunca. Y cuando nosotros hemos entregado el último día, terminamos que bailamos Mi Marinera y hemos ido de frente a agradecerles todo a ellos. Con buen zapateo y el dominio de su falda, y con ese garbo con que Dios la regaló, Arranca las palmas, despierta la euforia. Yo empecé a bailar marinera a los 5 años. Me gusta que es un baile de demostración, baile de coqueteos, de zapateo. Es un baile que me gusta y no pienso dejarlo, más que todo por mi familia, que le gusta. Sí, es mi sueño. ¿Cuál es tu sueño específicamente? Ser campeón mundial del Club Libertad. La marinera ha ido llegando a sitios donde nunca se pensó que iba a haber. Ahora hay todo el mundo, es un mundo donde Perú se ha unido, de todos los estratos, altos, bajos, medianos, o sea, extranjeros que vienen acá a tomar clases. Y eso es porque hay concursos. Si no hubiera concursos, la marinera no hubiera llegado a donde ha llegado.
Nuestro objetivo es seguir difundiendo la marinera porque tenemos una esperanza, tenemos algo que queremos hacerlo, convertir la marinera en el baile de las Américas. Eso es. La veguera. Así. Inspiración. Criolla. Eso es. Vi bajar una veguera, vi bajar una veguera. Vi bajar una veguera, vi bajar una veguera. Negrita pero más linda que un día de primavera. Negrita pero más linda que un día de primavera. Yo le dije, señorita, ¿viene usted de aquel paseo? No, señor, del Coliseo que a lo lejos se divisa. Donde bate la brisa, bate la flor de la caña. Donde bate la brisa, bate la flor de la caña. Hojas del árbol caído, juguetes del viento son, que son hojas desprendidas, samba, cataplum, uy, canela del chiriboyero, chancaca y vámonos a la meta que mi amor se va, caramba y samba, cataplum, uy, canela del chiriboyero, chancaca y vámonos a la veda que mi amor se va a barrer. Thank you.